Bienvenidos a un nuevo video en donde vamos a estar tratando acerca de la teoría de colisiones y más exactamente vamos a trabajar la ecuación de Arrhenius. Así que, ¿qué vamos a hacer? Resulta que en la teoría de colisiones tenemos que conocer dos conceptos claves. Primero es cómo llegar a las colisiones efectivas o qué realmente significa, y la otra sería la energía de activación. Ambas son importantes para entender la teoría de colisiones. ¿Qué sucede? Cada una de estas va a divergir y va a tener como dos vertientes. Entonces, colisiones efectivas. ¿Qué sucede con ello? Es que requiere una suficiente energía para que se pueda dar aquella colisión, ¿cierto? Ahorita en lo de energía de activación ya lo vamos a ver con más detalle. Además, no es solamente de la energía, sino que también de la orientación que sea entonces adecuada. Las colisiones deben tener un ángulo adecuado, una orientación adecuada para que se puedan dar efectivamente. Ahora, la energía de activación resulta que es la cantidad mínima de energía que va a requerir aquel proceso, que va a requerir aquella reacción o que va a requerir aquella colisión. Entonces también vamos a tener en cuenta que energía cinética es mayor o igual a la energía de activación, nunca menor. ¿Listo? Ese es nuestro límite. ¿Quién más habló de límites? Resulta que hay un señor, Maxwell Boltzmann, que nos dio la siguiente función. La siguiente función para poder caracterizar aquella teoría de colisión. Bueno, Boltzmann con doble N, ¿no? Ahora sí. Resulta que tenemos F de ¿qué? Energía que tiene que ser mayor o igual a la energía de activación. Y eso es igual, entonces ahora vamos a tener algo exponencial. Base de Euler a la menos energía de activación sobre la constante de gases ideales por la temperatura. Bueno, esto lo quito de acá porque sería A minúscula y no A mayúscula. Listo, ahora sí, así es como nos quedaría aquella función dada por Maxwell Boltzmann. Ahora, ¿qué sucede? De ahí podemos partir y de ahí podemos sacar algo. Y ese algo es la ecuación de Arrhenius. Voy a colocar acá primer paso porque de hecho hay dos fórmulas que les quiero enseñar. Así que la ecuación de Arrhenius, ¿qué significa? Bueno, primero fue publicada por Svante Arrhenius, que fue un físico químico, y además en el siglo XIX, porque él vivió en los 1800. Él habló acerca de una constante, y esa constante es igual a A, y ahorita les explico qué es eso, multiplicando aquello de base de Euler a la menos energía de activación sobre la constante de gases ideales por la temperatura. Ahora, K, ¿qué significa? Es una constante, bien dicha como lo dije anteriormente. Ahora es una constante que permite identificar entonces la velocidad de la reacción que estamos trabajando. Es importante porque la velocidad, acuérdense que está relacionada con la energía cinética. Ahora, la A es el factor de frecuencia, eso tiene que ver con la energía aplicada y además acerca de la orientación adecuada que se necesita para la colisión efectiva. Ese sí es un valor experimental que no normalmente se obtiene, pero si el enunciado da aquel factor preexponencial, pues perfecto, se puede utilizar. En segundo lugar, hay una velocidad de reacción, y esa velocidad está determinada por la constante multiplicando la concentración de A por la concentración de B. Eso A y B, ¿qué significa? Bueno, esos son los reactivos. En aquel sentido tenemos en este caso solamente la velocidad directa. La velocidad directa que está determinada por, bueno, acá voy a colocar concentración de los reactivos. Ahora sí, voy a colocar un ejemplo. El resto de este video va a ser acerca de ese ejemplo. Y este ejemplo va a ser una reacción de síntesis. A más B produce C. Listo, así, nada más. No va a colocar ni compuestos, ni moléculas, ni concentraciones. Solamente que A más B produce C. Vamos a tener, eso sí, dos temperaturas. Una a 300 Kelvin, otra a 350 Kelvin. Necesitamos identificar algo a partir de aquello. ¿Cómo es el cambio de la velocidad de reacción cuando se cambia la temperatura? ¿Listo? Entonces para eso tenemos que hacer relaciones y proporcionalidades. La energía de activación, primero que todo, vamos a decir que es de 50.000 joules sobre mol. Y luego vamos a tener la constante de gases ideales, que ya ustedes conocerían, de 8,314 joules sobre mol por Kelvin. Eso sí no es porque yo lo dije, eso es porque es la constante y la constante se mantiene así. Ahora, vamos a tener que evaluar unos tres casos en este ejemplo. Primero, vamos a utilizar algo para la temperatura
que es igual a 300 Kelvin, es decir, nuestro primer caso. En este primer caso, si la temperatura es igual a 300 Kelvin, vamos a escribir constante sub 300. ¿Por qué constante sub 300? Porque estamos aplicando una magnitud de 300 Kelvin para la temperatura. Eso es igual a el factor de frecuencia multiplicando la base de Euler a la menos 50.000. ¿Por qué? Porque esa es la energía de activación Joule sobre mol. Y luego en el denominador vamos a tener la constante de gases ideales, que es la de 8,314 Joule sobre mol por Kelvin. Y luego vamos a tener la temperatura aplicada, que es de 300 Kelvin. Listo, ya ahorita hacemos lo mismo pero con 350. Ahora cancelamos Joule con Joule, mol con mol, Kelvin con Kelvin, es decir, es adimensional. K sub 300 es igual a factor frecuencia multiplicando base de Euler a la menos 50.000, y entonces en el denominador nos queda un producto de 2494,2. Ahora, lo único que tenemos que hacer es realizar esa división, la de 50.000 sobre 2494,2. ¿Cuánto es que nos genera? Y es un valor negativo, por si algo. Sería entonces menos 20,04. Eso sería. Y hasta ahí vamos a parar. Listo, ya encontramos la forma más simplificada de K sub 300. Ahora, ¿qué vamos a necesitar? Bueno, aplicar el otro caso. La situación cuando se cambia la temperatura y se cambia a 350 Kelvin. Es decir, ahora va a ser constante sub 350, porque ya estamos aplicando temperatura de 350 Kelvin, es igual al factor frecuencia multiplicando base de Euler a la menos, otra vez, energía de activación se mantiene igualita, 50.000 Joule sobre mol. Constante de gases ideales se mantiene igualita, la de 8,314 Joule sobre mol por Kelvin. Y luego, ahora sí necesitamos cambiar la temperatura. Ahora lo tenemos como 350 Kelvin. Hacemos los despejes de las unidades, nos va a quedar adimensional otra vez. ¿Y qué sucede? K sub 350 es igual al factor frecuencia multiplicando base de Euler a la menos, y entonces en este caso el denominador nos va a quedar como 2909,9. ¿Listo? Y ya que tenemos aquello como denominador, necesitamos realizar una división. Esos 50.000 sobre el 2909,9. ¿Cuánto es que nos da? Nos da un valor negativo de 17,1827. Eso es lo que nos dio. Listo, ya encontramos K sub 300, K sub 350. Cada uno al variar la temperatura. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Resulta que vamos a aplicar una relación. Una relación entre ambas magnitudes que pudimos encontrar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pasemos acá abajo y ya les explico. Siempre que nosotros queramos encontrar una manera de hallar una proporcionalidad entre dos sujetos, en este caso K sub 300 y K sub 350, lo que vamos a hacer es división. ¿División entre quién y quién? Pues coloquemos la temperatura más alta primero y después sobre la temperatura más baja, es decir, K sub 350 sobre K sub 300. ¿Qué sucede? Vamos a colocar lo que nos dio en su respectivo lado, sea numerador o sea denominador. K sub 350 en el numerador, K sub 300 en el denominador. Y ahora vamos a aplicar algunas leyes, algunas propiedades. Primero que todo, cancelemos factor de frecuencia. Primero, ni siquiera lo tenemos. Y además son igualitos, así que se puede cancelar. Luego, como tenemos bases iguales, exponentes diferentes, podemos aplicar la siguiente propiedad de fracciones. Euler a la A sobre Euler a la B, en este caso, va a ser igual a Euler a la A menos B, ¿cierto? El de arriba menos el de abajo, pero eso sí, solamente el de exponente. Como el del denominador tenemos menos, menos por menos da más. Y entonces nos quedaría solamente una base de Euler a la menos 17,1827 más 20,04. Ese exponente, ¿cuánto nos da aquella suma? Nos da 2,86. Y cuando nosotros calculamos base de Euler de 2,86, ¿cuánto es que nos da? Un resultado de 17,46. Y ahí es que hemos encontrado nuestra relación de proporcionalidad entre ambas temperaturas. ¿Qué significa eso? El cambio de velocidad de la reacción. Es decir, nosotros colocamos primero que todo dos casos en particular. Cuando teníamos 350
Kelvin para nuestra temperatura, que eso claramente es mayor que los 300 Kelvin, ¿cierto? Entonces, como hubo un cambio de temperatura, va a haber un cambio de velocidad de reacción. Y esto es crucial. La constante, como ya dije antes, está relacionada con la velocidad de reacción. Velocidad es igual a constante multiplicando las concentraciones de los reactivos. Se los había dicho, ¿cierto? Ahora, podemos ver que hay un cambio de 1 a 17,46 entre los 300 Kelvin que aplicamos y los 350 Kelvin que terminamos de aplicar. Habiendo dicho eso, ejercicio resuelto. Muchas gracias por la atención prestada. Espero este video haya sido el mayor agrado. En comentarios alguna duda, como siempre. Hasta la próxima, así que...